Hoy te platicaré de los policías de Matehuala sorprendidos con aparente coca. Las irregularidades en el actuar de las autoridades en el secuestro y rescate de migrantes en San Luis Potosí sigue al alza. Reportaron falsamente un rescate, vacilaron con el número de secuestrados, se les escaparon casi todos los secuestradores y ahora tienen bajo investigación por presunta posesión de droga al jefe de la policía del municipio en donde ocurrieron todos estos secuestros. En este video te platicaré de los avances en las investigaciones sobre la red de secuestradores en San Luis Potosí. Bienvenidos, el Caporal del 13 de abril, comenzamos. Lo que comenzó como la búsqueda de 23 personas y se convirtió en el hallazgo de alrededor de 100 migrantes ha tomado nuevas dimensiones que ahora tienen a un jefe policíaco y a 3 elementos más bajo investigación por la presunta posesión de droga. Lo que estás viendo en pantalla es el rescate de medio centenar de migrantes en San Luis Potosí, en un hecho que inició con la denuncia de 21 turistas y 2 choferes desaparecidos que partieron de San Felipe, Guanajuato, con destino a Saltillo, Coahuila, pero que les perdieron la pista a la altura de Matehuala, San Luis Potosí. Sobre este tema te platiqué ampliamente, de hecho te he traído 2 videos, uno de estos es el que te muestro ahora. En el primero, en este, te platiqué de detalles de la denuncia que lo inició todo y del cómo había ciertas inconsistencias que apuntaban a que el asunto era mucho más grave de lo que inicialmente se había denunciado. El segundo video fue este. Te detallé aquí todo lo que se encontró. Fueron más de 120 personas halladas entre migrantes y turistas que estaban secuestradas y fueron rescatadas durante las labores de búsqueda de las 23 personas iniciales. Es decir, según las cifras iniciales que dieron las mismas autoridades, buscaban a 23 y encontraron a más de 120 personas. Había alrededor de 100 personas secuestradas a las que las autoridades no estaban buscando. Aunque también te hice notar que las autoridades no se ponían de acuerdo sobre cuántas personas habían sido rescatadas. Había allí una danza de cifras, según la instancia que ofrecía esta información. Una danza de cifras que más tarde la Fiscalía de San Luis Potosí la bajó a 86 personas secuestradas, a pesar, de que había ofrecido la misma fiscalía otra cifra inicial. Aquí también te platiqué del reforzamiento de la presencia del ejército en San Luis Potosí para combatir la inseguridad y de la presencia del grupo delictivo identificado como los alemanes, al cual desde hace años las autoridades le adjudican delitos como secuestros en la zona. Hasta aquí me había quedado, pero todavía quedaban muchas preguntas abiertas y algunas inconsistencias pendientes por resolver sobre lo que ya teníamos conocimiento. Una de las grandes dudas es cómo, si rescataron entre 86 y 124 personas secuestradas en 6 eventos distintos, ¿por qué tan solo habían sido reportadas 2 personas detenidas? ¿Cómo es posible que a todos los operativos a los que llegaron las autoridades, o mejor dicho, a todos menos uno de los operativos que hicieron las autoridades de rescate, solamente encontraron a las víctimas y los victimarios, los secuestradores, ya se habían retirado? Y a pesar de que los delincuentes siguen todavía en las calles, el fiscal general del estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, ofreció una conferencia de prensa hace unas horas para asegurar a los mexicanos que San Luis Potosí sigue siendo un lugar seguro. Y fue en esa misma conferencia en donde ajustó el número de personas secuestradas, ajustó el número a la baja, y la misma fiscalía que había dicho un par de días antes que fueron más de 120 personas los rescatados, redujo esta cifra a 86. En total, respecto de las personas que fueron rescatadas con vida, son 86 personas que fueron rescatadas con vida en todo el operativo conjunto que se hizo de manera coordinada desde el pasado miércoles y que concluyó hasta el jueves, pero continúan las acciones también de supervisión y vigilancia en todo el altiplano potosino. A juzgar por lo dicho por el fiscal del estado de San Luis Potosí, buscaban a 23 personas y encontraron a 86. Por su parte, el gobernador de la entidad, el PBMista Ricardo Gallardo, aseguró que la fiscalía inició una investigación en contra de la empresa cuyo socio fue el que detonó la investigación de los desaparecidos, de los 23. Recordarás, todo inició
cuando ese socio de la empresa transportista Grupo Eiffel denunció que había rentado 2 camionetas con sus respectivos choferes, 2 choferes, los cuales transportaban a 21 pasajeros, y que según el monitoreo vía GPS, este se había perdido dentro del municipio de Matehuala en San Luis Potosí. De hecho, te estoy mostrando el registro del GPS de una de las 2 camionetas rentadas, en el momento en el que se detiene en Matehuala. Bueno, el gobernador de San Luis Potosí ha informado que esta empresa está bajo investigación por presuntamente dedicarse al traslado de migrantes, debido a que considera que no le ve interés turístico viajar de Guanajuato a Saltillo, por lo que él mismo sospecha que la empresa entregaba a los migrantes directamente con los delincuentes. Pero he de aclarar, se trata de una investigación en curso. Aunque la investigación todavía avanza, lo cierto es que esa indagatoria ya alcanzó también a los policías del municipio de Matehuala, San Luis Potosí, en donde se hicieron todos estos rescates. De manera sorpresiva, sin anunciar, fueron hechos operativos en municipios como Matehuala, Tierra Nueva, Villa de Reyes y Río Verde, y fue precisamente en Matehuala en donde encontraron bolsitas con aparente droga al director de la policía municipal y a otros 3 policías en activos. Este operativo sorpresa fue hecho por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil Estatal. Esas bolsitas quedaron bajo resguardo de la autoridad y su contenido ya está siendo analizado para confirmar o descartar si se trata de alguna droga. El director de la policía municipal en cuestión, Francisco Eduardo Moreno, llegó al cargo apenas este 24 de marzo, es decir, fue detenido antes de cumplir 3 semanas como director de la policía municipal. Este hecho fue confirmado por el fiscal estatal y también por el mismo gobernador de San Luis Potosí. Ahorita en Matehuala viene detenido, me acaba de informar el secretario general, el director de la policía. Se le encontró bolsitas en su oficina. Pues ahorita lo que va a definir el Sedena de qué son esas bolsitas blancas. Resulta que los policías no son las únicas autoridades bajo investigación. Del lado de Guanajuato, el gobernador, el panista Diego Sinue, aseguró que también investigan a la empresa transportista, pero también investigan al alcalde de San Felipe, el PBMista Eduardo Maldonado, municipio de donde partieron las 23 personas en las 2 camionetas rentadas. Recordarás, el alcalde de San Felipe, Guanajuato, fue quien aseguró falsamente que las 23 personas secuestradas habían sido rescatadas con vida y que incluso ya los había contactado y que estaban con bien. Estas declaraciones las hizo días antes de que verdaderamente fueran rescatadas y se supieran que eran migrantes que habían estado secuestrados. Mando un saludo desde la comunidad de La Quemada. Fíjense que me encuentro en estos momentos en este lugar, porque hace un par de horas salió una nota en uno de los medios de comunicación de la zona norte del país, donde estaban unas personas desaparecidas de esta región. Quiero informarles que nos hemos puesto en marcha, nos pusimos a trabajar en plena coordinación con las autoridades correspondientes. Logramos ya ubicar a las personas. Quiero informarle que estas personas desaparecidas efectivamente ya se encuentran liberadas, ya se encuentran rumbo a su destino. Muy pronto les estaremos informando, pero están bien, están a salvo y con el favor de Dios pronto estarán en el lugar que ellos están buscando llegar. Muchísimas gracias. Según el gobernador de Guanajuato, el alcalde no ha respondido al gobierno del estado por qué hizo esta afirmación que acabas de escuchar y otras que dijo a diversos medios de comunicación. Tampoco les ha dicho de dónde obtuvo esa información que, como ya te adelantaba, resultó ser falsa. En tanto, desde Palacio Nacional, este tema también ha tenido una actualización. Luego de la cercanía de 2 acontecimientos relacionados con migrantes. Uno, los migrantes que murieron quemados en una estación, quemados e intoxicados en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y la red de secuestros en San Luis Potosí. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido su estrategia de detener y de retener a los migrantes en su paso por México. Un discurso con el que busca colocar su política antiinmigrante como una salvación por las
una salvación ante la delincuencia organizada para los migrantes en medio de críticas a las políticas antimigrantes que permitieron la muerte de estos bajo el resguardo del Estado mexicano en un centro de una estación migratoria en Ciudad Juárez. Te comparto lo dicho por el presidente de México. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Acaba de suceder en San Luis Potosí, Matehuala, ¿sí? Una situación de secuestro de migrantes por la delincuencia organizada. Siempre hemos planteado buscar, ofreciendo trabajo, albergue, atención